Buenas tardes. Comenzamos con esta charla con Juan Gabriel Vázquez, este nuevo ciclo dentro del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, esta nueva actividad que va a consistir en una serie de encuentros en torno a las narrativas sobre el terrorismo, ¿no? Narrativas y terrorismo. Lo hemos llamado narrativas. Yo participo en la organización como comisaria de los encuentros. Es un honor, por lo tanto, inaugurarlos hoy. Y lo hemos llamado narrativas porque no queremos centrarlo solamente en lo que entendemos tradicionalmente por narrativa, la narrativa escrita en los libros, sino que hemos querido fijarnos también en otras maneras diferentes de relatar. En ese sentido, el primer encuentro es hoy con un gran escritor, con Juan Gabriel Vázquez, pero el siguiente será el próximo jueves, el día 1, también a las 7 de la tarde, y en él van a hablar Pablo Benegas, guitarrista y compositor de La Oreja de Van Gogh, un hombre que se ha comprometido muchas veces en sus letras, en sus participaciones públicas en contra del terrorismo, y va a hablar con una escritora que seguramente conocen muy bien, con Luisa Echenique, y continuaremos el ciclo en principio el día 8 de septiembre, ya nos vamos después del verano. Ese día habrá un encuentro entre Gorka Landaburu y Patrick Radden Keefe. Patrick Radden Keefe es un periodista estadounidense, él participará de hecho desde Nueva York, que ha escrito un libro, una crónica extraordinaria, No digas nada, se titula, sobre la violencia en el Ulster, lo que llamábamos, no sé si lo seguimos llamando así, los conflictos del Ulster. Además, continúa también el ciclo de cine, y el próximo miércoles, el día 30, a las 6, se proyectarán Los Caballos de Dios, una película marroquí de Nabil Ayouch sobre los atentados suicidas de Casablanca de 2003, y habrá un coloquio entre dos mujeres analistas, periodistas que saben mucho de estos temas, que son Maite Carrasco y Ana Aizpiri. Pero empezamos con Juan Gabriel Vázquez y empezamos centrándonos en este libro, que es el último. Juan Gabriel, buenas tardes. Primero, antes de nada, es el último, ¿no? Lo último que has publicado. Supongo que estás ya con lo siguiente, pero de momento es esto, volver la vista atrás. Sí, esta es la novela más reciente. Bueno, buenas tardes. Buenas es un placer tardes. Estar contigo aquí, y gracias por encargarte de esto. Y gracias, por supuesto, al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por la invitación a compartir estos espacios. Sí, esta es la última novela, Volver la vista atrás, que es una novela que no tiene... Perdona, que debía de estar apagado tu micro. Muy bien. Ya está. Bien. Pues entonces volveré a saludar y volveré a darte las gracias, Ángeles, por esto, y volveré a agradecer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo por la invitación a estar aquí. Sí, este libro, Volver la vista atrás, es la última novela que he publicado, que salió hace un par de meses en España y un poco más en Colombia, y que es un libro que recorre todo el siglo XX, ¿no? Sí. Y recorre varias guerras y varios momentos dolorosos, así que bueno. Sí, y yo me he fijado en una frase que has escrito en la última página del libro, en la que reflexionas sobre por qué esta historia, que está basada en personajes reales, podemos decir, ¿no? Como ponen en las series de televisión o en las películas, en hechos reales, ¿no? Es la historia de la familia Cabrera, luego hablaremos de ellos. Pero hay un momento en el que tú explicas por qué esto es una novela, ¿no? Y dices, a esto nos referimos, cuando hablamos de imaginación moral, a esa lectura de una vida ajena que consiste en observar para conjeturar, o en penetrar lo que es manifiesto para descubrir lo oculto o lo secreto. Por eso en este ciclo de narrativas no queremos hablar solamente con periodistas, queremos que participen personas como tú, que a veces
saltándose las reglas a menudo muy estrictas, ¿no?, que mandan sobre el periodismo o sobre la historia también, encuentran eso que algunos llaman la verdad poética, verdades que están en una capa de la realidad más profunda que la verdad a la que miran los relatos solamente periodísticos o solamente históricos. Sí. Y creo que eso es lo que encuentra tu novela, además. Sí, sí, es la historia de un personaje real, una persona que yo conozco, que es mi amiga, director de cine colombiano, que se llama Sergio Cabrera, y es la historia real de su familia, pero no es una biografía. No es una biografía, no es una biografía novelada, no es historiografía tampoco, es una novela. Es una novela porque el ingrediente especial que yo he tratado como novelista de utilizar para moldear una vida de otra persona es la imaginación. Esta novela es una interpretación, es mi interpretación de la vida de un hombre que es extraordinaria, esta vida, que es inusual, que cuenta una historia que va mucho más allá de sus anécdotas, ninguna de las cuales es inventada, y que a través de eso da un relato de cierto momento del siglo XX, de 50 años del siglo XX, que van desde la Guerra Civil Española hasta los movimientos revolucionarios de América Latina, que para mí es más que ese relato mismo. Nos habla de algo que nos afecta todos los días, nos habla de nuestra relación con los demonios de la política, de la historia y de la ideología. Y todo eso, el material de todo eso fueron mis 30 horas o más de conversaciones con Sergio Cabrera, con su familia, con su hermana, mi documentación, mi trabajo de archivo, pero todo eso está filtrado a través de una interpretación, de una reimaginación de esas vidas, que es para mí, y espero que tú estés de acuerdo como escritora, para mí no es nada distinto de lo que hizo Flaubert con Madame Bovary o Dostoyevsky con Raskolnikov, que es interpretar una vida ajena. Yo he interpretado la de alguien que, por casualidades de la vida, está vivo, pero está bien esto de por casualidades de la vida, y afortunadamente. Supongo que habría que añadir, está vivo. Realmente yo, como te lo he dicho, ¿no?, antes, cuando nos hemos encontrado hace media horita, como lectora y como escritora, bueno, aparte de que me ha entusiasmado este libro, Volver la vista atrás, me ha asombrado el trabajo que has hecho de mecanismo, casi de relojería exquisita, ¿no?, uniendo, sí, hilvanando toda una serie de piezas sueltas y convirtiéndolas, que por eso es una novela, porque es un libro en el que los personajes, que en este caso son personas reales, viven, están vivos de verdad, por eso es una novela, ¿no? Sí, sí, claro, y la organización del material es la organización que hace una novela. Es decir, sí, aquí no hay una historia que se cuenta desde el comienzo hasta el final, sino que hay un juego en el tiempo magistral, hay además. Un juego en el tiempo que está hecho para sacar los ingredientes o para poner de relieve los ingredientes de esta historia tan extraordinaria que es la vida de esta familia. Es una vida que sale de la Guerra Civil Española. El padre, Fausto Cabrera, pertenece a una familia republicana con héroe a bordo, con lo cual el exilio es doblemente doloroso. Con héroe a bordo, que tiene página en Wikipedia. O sea que sí, lo he comprobado, sí, sobre el tío, ¿no? El tío Felipe. Claro. Sí, sí. Fausto Cabrera va a América Latina, se reinventa en Colombia como actor de teatro, allí nacen sus hijos, entra en contacto con las ideas comunistas en los años 50 y en los años 60 recibe una invitación para dar clases de español en la China de Mao, se lleva a su familia, a sus hijos, Sergio de 13 años, Marianela de 11, que crecen y se educan en el comunismo y luego vuelven a Colombia convencidos de que su objetivo en la vida es... No un comunismo cualquiera, en el maoísmo, en plena, claro, revolución cultural, ¿no? Plena revolución cultural, se vuelven guardias rojos, militan en el maoísmo, su convicción es que tienen que hacer la revolución y para eso vuelven a Colombia, a los movimientos armados.
en los que duran 3 años para salir después desencantados y heridos y llenos de cicatrices físicas, pero también emocionales. Pero todo esto se cuenta desde un momento presente en el que Sergio Cabrera, con 60 y tantos años, recibe una invitación de la Filmoteca de Cataluña para hacer una retrospectiva de sus películas. Y esto es real, esta metáfora perfecta de un hombre mirando hacia atrás su vida para examinarla, es real, así sucedió en su vida. De manera que para mí estaba clarísimo que la estructura de la novela tenía que ser un aparato capaz de contarle al lector, de hacerle sentir al lector esta riqueza de ese momento, ¿no? El momento en que un hombre maduro, en crisis vital porque su padre acaba de morir, se está separando de su mujer, su país, que es el mío, acaba de rechazar unos acuerdos de paz en un referendo que para muchos fue un momento de mucho dolor, para muchos de nosotros que lo defendíamos y que defendíamos los acuerdos fue un momento de mucho dolor, y en ese momento le piden que haga una retrospectiva de sus películas. Ese es el pretexto que utilicé yo para que él mirara hacia atrás y contar todo. Y en ese momento se muere su padre, o sea, coincide. Claro. Bueno, es una estructura realmente magistral, ¿eh? Yo estoy muy asombrada, Juan Gabriel, pero hay un poco una lectura final amarga, ¿no? Sí. Porque, claro, estos personajes se ven como arrastrados por una especie de magma de violencia que los va llevando continuamente. Entonces, un poco la conclusión final es: Dios mío, qué dolor crea la violencia, sí, ¿no? Sí. La primera violencia, la de el niño que se tiene que ir de España porque hay una guerra que se lleva por delante a su familia, y a partir de ahí ya no se detiene, ¿no? Sí, es verdad. Todos los países que hemos sufrido episodios intensos de violencia, como el que mi país sigue sufriendo, del cual tratamos todavía de salir, se preguntan en algún momento dónde comenzó todo, ¿no? ¿Quién tuvo la primera culpa? ¿Quién tuvo la primera responsabilidad? Y resulta que un examen narrativo de la historia, un examen que no sea netamente político, que sea también narrativo, con mucha frecuencia suele arrojarnos a la cara la verdad de que la violencia es un ciclo que se pierde en el pasado, es decir, que ¿dónde están las raíces? Las raíces son siempre... Siempre puedes ir a buscarlas más allá, ¿no? Claro, porque siempre además hay raíces indirectas, ambiguas, oscuras, que no son evidentes para la historiografía, que no son evidentes para la verdad fáctica, pero allí es donde una novela puede entrar y rescatar esas causalidades. A mí la escritura eso que yo llamaba, que no se terminó cursi, pero bueno, por entendernos de la verdad poética, digamos. Sí, claro, eso es esa tercera verdad a la que nos puede aproximar una novela. Te decía que en mis conversaciones con Sergio, una de las primeras evidencias interesantes para mí, de las que él no necesariamente estaba consciente, era hasta qué punto sus decisiones, sus tomas de posición como joven adulto, militante, no le pertenecían a él totalmente. Él tomaba ciertas decisiones en el año 69 o 70 y no estaba consciente de hasta qué punto esas decisiones habían comenzado a sembrarse muchos años antes de su nacimiento, ¿no? En las decisiones de el tío Felipe, que era un piloto de la aviación republicana, héroe de los republicanos durante la Guerra Civil, que tenía como divisa de familia: vive la vida de suerte, que viva, quede en la muerte. Entonces, imagínate lo que es crecer con eso sobre los hombros, ¿no? Me interesó mucho ese aspecto del relato de Sergio, darnos cuenta de qué manera ciertos fantasmas del pasado, que pueden ser familiares, que pueden ser sociales también, moldean nuestro momento presente y toman nuestras decisiones muchas veces por nosotros. Y
Y esta relación que tenemos con el pasado de la historia, con el pasado de la política, con el pasado familiar, de las pequeñas verdades en las que ha entrado la política y la historia para darles forma, me interesaba contar eso también. Y también por eso es esto una novela. Sí, hay esa especie de destino inevitable, ¿no? De alguna manera, de los personajes, de Sergio, de su hermana, de su padre, de su madre, que son un poco el centro, ¿no?, de toda la historia, pero es como si fuera, y esto es lo que lo liga además con este centro memorial, ¿no?, es como si fuera un destino también inevitable para un país, el tuyo, Colombia, que ha vivido desde finales de los años 50, que sepamos, Sí. envuelto en esta cadena de violencias que parecían no tener fin. Ahora nos contará si lo han tenido o no. Y que venían de muchos sitios, ¿no? Porque estaban las guerrillas. Sergio, bueno, y su familia estuvieron en una de las guerrillas, que no es las FARC, que es la que más conocemos aquí, digamos, pero había otras más, muchas guerrillas, no solamente las FARC en Colombia. Estaba, por supuesto, el ejército, estaban los paramilitares, estaba el narcotráfico, es decir, una serie de estructuras generadoras y alimentadoras de violencia que han ido chocando las unas contra las otras durante décadas, ¿no? Sí. Seguro que tú nos puedes explicar un poco el porqué, si hay un porqué, si hay un origen, o ese origen hay que rastrearlo claro. hasta la prehistoria, bueno, no lo sé. Explicar desde luego no, pero sí explorar, ¿no? Porque justamente esa es la terrible revelación que se tiene cuando se estudia durante tantos años y tan de cerca un fenómeno de violencia como el de mi país, es que hay un punto en el que las explicaciones se detienen, no bastan ya. Sí. Porque la violencia colombiana ha demostrado un talento muy extraño, muy usual para reinventarse, ¿no? para reencaucharse con diversos actores de diversos orígenes, de diversas corrientes, que son la manifestación de la violencia en la superficie, pero por debajo siempre ha corrido el río de la violencia, ¿no? Siempre han estado los ingredientes vestida con distintos nombres, que ha permitido que luego se vista con distintos nombres, luchando por causas aparentemente rivales y que a veces son muy, muy cercanas. Bueno, es que es muy, muy curioso esto. Claro. Y en realidad, bueno, también es parte de eso es la escritura de este libro, la investigación en esos fenómenos que sucedieron en toda América Latina en los años 50 y 60, que giraban alrededor de la Revolución Cubana y que lanzaron a toda una generación de jóvenes idealistas con nociones en la cabeza de utopía, del hombre nuevo, y cómo todo eso acaba trastocado, ¿no? por los peores ángeles de nuestra naturaleza, en cierto sentido, cuando interviene la violencia, que lo envenena todo y lo entorpece. Sí, lo pudre, ¿no? Lo pudre. Sin paliativos, además, sí, ¿no? Sí. Los sueños más bellos, porque realmente todas esas guerrillas latinoamericanas soñaban con algo que tenía mucha razón de ser, que era construir un continente más justo, más igualitario, porque era un continente en el que brutalmente desigual, en el que infinidad de personas habían sufrido históricamente durante generaciones y generaciones, pero ¿en qué se convirtió todo eso, ¿no? Sí. Eso es parte de la admiración que tengo yo por estas personas de esta familia, por Sergio y su hermana Marianela en particular, que sufrieron ese paso muy doloroso por esos movimientos armados, sufrieron el desencanto, sufrieron las heridas de las que hablaba antes, el fracaso de grandes ideales que habían
que habían recibido desde niños, ¿no? En los que se habían educado desde niños, y luego, digamos que el dolor y cierta sensación de fracaso fueron tan brutales que en esa familia se instaló una especie de silencio, ¿no? El tema de esos años se volvió un tabú, no se hablaba de eso, y en particular, más para Marianela que para Sergio, todo eso que se cuenta en la novela se convirtió en un lugar de silencio del que no se hablaba, ¿no? Que ella hizo intentos conscientes por olvidar. Y el hecho de haberse sentado conmigo con la idea de que todo lo que me contara iba a acabar en un libro y que me hablara con esta franqueza y esta sinceridad, haciendo esfuerzos de memoria, ¿no? Para dejar su relato para que le sirva a alguien más, todo eso me parece a mí admirable. Eso, pocas cosas, he dicho muchas veces hablando de este libro, pocas cosas me producen tanta admiración como una persona que hace un esfuerzo de memoria para recordar y darle permanencia a algo que, al contrario, se ha pasado la vida entera queriendo olvidar y queriendo dejar atrás, porque son episodios dolorosos. ¿Y cómo han reaccionado ellos, Sergio y Marianela, cuando han leído el libro y cuando han visto esa línea, ¿no?, que los va conduciendo inevitablemente a un lugar desastroso del que afortunadamente consiguieron salir los dos, ¿no? Sí, sí. Bueno, había un compromiso con Sergio de que tenemos una especie de compromiso tácito, según el cual yo escribiría con total libertad, como si él no estuviera vivo, como si yo no lo conociera, y luego él tendría derecho de leer el manuscrito terminado y hacer modificaciones, censurar. Yo quería que él tuviera ese derecho porque no me interesaba con este libro herir a nadie, ¿no? El libro lo escribí también con una especie de mandato hipocrático sobre la mesa de, ante todo, no hacer daño. No era mi intención hacer daño con este libro. Entonces, habrá escritores en España que no entiendan nada de lo que estás diciendo en este momento, ya te lo digo. Bueno, escritores, periodistas, etcétera, ¿no? Sí. No entiendan cómo esa pretensión de no hacer daño, pero me parece muy digna de mérito. Para mí era importante. De manera que Sergio leyó el manuscrito y para mi satisfacción, pero no diré para mi sorpresa porque me lo esperaba, no cambió nada, no censuró nada, no solo respetó mi trabajo de novelista, que consistía también en imaginar su vida, sino que además encontró que se ajustaba mis interpretaciones a lo que él había sentido y creído, y desde luego a lo que él había vivido, porque me lo había contado él. Y no solo no cambió nada, no censuró nada, sino que utilizó la novela de una manera que para mí es profundamente conmovedora. Utilizó la novela, por ejemplo, en ciertos diálogos que hay con su padre, para decirle a su padre cosas en mi novela que no había podido decirle hace 50 años, ¿no? Cuando habían tenido lugar en la vida real esos diálogos. Y esto me pareció a mí terriblemente conmovedor. Es un ajuste de cuentas con un pasado que nos deja insatisfechos, con el difícil acto de la memoria, con una relación de amor por su padre y de gratitud y de reconocimiento que también es ambigua y dolorosa y tiene un punto de resentimiento y de tensiones. De manera que esa fue la situación con él. Marianela no leyó la novela antes de la publicación, pero con la publicación su reacción fue tan bella y tan satisfactoria como lo puede ser por lo menos para mí como novelista. Y una de las cosas más bonitas que sucedieron fue que los dos descubrieron en mi novela cosas que no sabían del otro, ¿no? Marianela descubrió cosas de Sergio y Sergio de Marianela que no sabían del otro porque habían llevado una vida en la que ciertas zonas habían quedado en sombra siempre, por la dificultad de hablar de ellas, por la dificultad de hacer memoria de estos años, y en la novela entonces descubrían un episodio y alguno de ellos me llamaba y me decía, pero esto no es verdad, esto yo no lo había sabido nunca, y yo tuve que confirmarles que sí lo era, que lo había recibido yo del hermano o de la hermana. Y esta idea de que mi libro haya servido para que ellos ahora
con la edad que tienen, pues vuelvan a visitar su vida pasada y la vida del otro y lo entiendan mejor. A mí me parece un gran premio para mí. Juan Gabriel, ¿y la reacción en Colombia de los lectores, las lectoras allí? ¿Cómo ha sido? Porque claro, estás hablando de años que todavía duelen, ¿no? De cosas que todavía duelen. Bueno, una de las razones para escribir la novela era justamente esa, que estas historias nos interpelan todavía, ¿no? Estamos tratando ahora los colombianos de poner punto final a una guerra que tiene muchos años, y los episodios que cuenta la novela son parte lateral, pero parte de ese gran árbol de la guerra colombiana, al que le han salido tantas ramas a lo largo de los años, y ahí se cuenta una de esas ramas. Y son conversaciones que forman parte de nuestra conversación de hoy. Estas sobre los años 60, sobre los jóvenes idealistas que tomaban las armas para hacer la revolución, sobre las consecuencias diversas que eso tenía, siempre dolorosas, sobre la relación que tienen esos años que parecen tan remotos con nuestro presente, ahora, este presente del cual esa violencia no se ha ido todavía, ¿no? O en el cual ese árbol de la violencia, una de cuyas ramas se trata de contar en este libro. Todavía ahora, esta primavera, ha habido encuentros violentos en alguna zona de Colombia, claro, bueno, entre disidentes de las FARC todavía, sí, y otros grupos, ¿no? O sea, sí, siguen pasando cosas, ¿no? Sí, claro. No ha terminado del todo. Siguen pasando cosas y no se ve la salida. Por eso hablan muchos, por eso hablo yo con cierta frecuencia de una característica endémica de la violencia colombiana. Es una violencia endémica que, por otra parte, hoy, en este momento, esto ya no tiene nada que ver con el libro, pero en este momento sigue bebiendo esta violencia en muchos sentidos de las mismas fuentes de los últimos años, que son el narcotráfico y el inmenso poder, o sea, su inmensa capacidad para financiar, ¿no?, diversos tipos de violencia y para crear situaciones en los que la violencia es un ingrediente que está presente, que nunca se va. Y claro, el intento por darle la vuelta a esta página era lo que estaba incluido, lo que estaba involucrado en los acuerdos que negoció el gobierno colombiano, el anterior, en el 2016 con la guerrilla de las FARC. Y era en realidad unos acuerdos esperadísimos, claro, ¿no? Toda la comunidad internacional, claro, esperando la firma de aquel acuerdo, claro, de paz, ¿no? Y de repente, claro, ¿qué pasó? Porque hay por recordarlo, ¿no? Hay un referéndum y por muy poquito gana el no. Sí. ¿Qué pasó en la sociedad colombiana? Bueno, varias cosas pasaron. Por un lado, el fruto de muchos años de atrocidades por parte de las FARC que generaron niveles de dolor, de resentimiento en la sociedad colombiana, que para muchos hizo imposible aceptar una negociación como esta. Esto es un sentimiento que podemos comprender. Lo que para mí resulta menos comprensible, o más bien incomprensible e inaceptable, fue la inmensa campaña de mentiras y de distorsiones y de calumnias que llevó a cabo la oposición política a los acuerdos, y que llevó a que mucha gente votara con convicciones que salían de un relato mentiroso. Porque ahí estaba Uribe en contra, ¿no? Una oposición muy organizada que encabezaba el expresidente Uribe, pero en la cual también había otras fuerzas, las iglesias evangélicas, que convencieron a sus fieles de que aprobar estos acuerdos, por alguna razón que nadie supo explicar nunca, iba en contra de la familia cristiana, porque los acuerdos adoptaban políticas de género y reconocían a
reconocían en políticas de género cierta condición de las mujeres y de las minorías sexuales como principales víctimas también de la guerra. Hay una cantidad de información muy grande sobre esto, ¿no? Pero y una cantidad de aristas que le salen a este tema, pero digamos que el punto central sobre el cual yo he escrito muchas veces fue el hecho lamentable de que mucha gente votó engañada por una campaña muy eficaz de mentiras y de distorsiones llevada a cabo desde los opositores políticos a los acuerdos. A pesar de todo, Juan Gabriel, siguió adelante el acuerdo de paz, ¿no? O sea, bueno, lo que sucedió fue a pesar de ese no, que también fue muy por los pelos en el sí, fue una diferencia de 50.000 votos. 50.000 votos. Sí. Bueno, lo que sucede es que los acuerdos que se aprobaron no fueron los mismos que los colombianos rechazaron en el referéndum, ¿no? El rechazo a los acuerdos, la victoria del no, fue recibida, como no había otra manera de hacerlo, fue recibida por el gobierno como una oportunidad para mejorarlos. Y se invitó a los opositores a los acuerdos a que presentaran enmiendas. Presentaron 59 y los encargados de las negociaciones aceptaron 56 de 59. Y esos nuevos acuerdos fueron los que el gobierno finalmente aprobó. O sea, aprobó el Congreso, en realidad. Y esos son los que el país ha estado tratando de implementar desde entonces. Las dificultades para implementarlos, los fracasos a la hora de implementarlos, son lo que ha impedido que se hayan dado las consecuencias que todos queríamos, que todos buscábamos, y que tienen al país, en parte eso y en parte por otras circunstancias, hundido hoy en una crisis muy, muy grave. ¿Y por qué? ¿De dónde han nacido esas dificultades para implementar los acuerdos? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, si se puede explicar, porque a lo mejor es complejo. Sí, es terriblemente complejo. Es terriblemente complejo de explicar. Pero parte de eso está el hecho de que el actual presidente llegó al poder de alguna manera sobre la promesa de corregir los acuerdos y aupado por fuerzas muy interesadas, fuerzas políticas muy interesadas en que los acuerdos no se cumplan tal como se aprobaron. Y en esa negociación que tiene a mi sociedad, a la sociedad colombiana profundamente polarizada, dividida, enfrentada, con familias rotas, con amigos que no se hablan, con una sociedad realmente quebrada por las divisiones políticas, pues eso es una de las fuentes de la profunda división que tenemos hoy y de la crisis por la que está pasando el país. Las llamadas a que dialoguemos, a que encontremos lugares comunes, caen en oídos sordos, son difíciles de llevar a la realidad, y esa es la triste situación en la que estamos, desde luego agravada por la crisis que compartimos con todo el planeta que vino con la pandemia. Te iba a preguntar, ¿no? Porque estás hablando de polarización de la sociedad. Bueno, parece ser que es un fenómeno ahora mismo prácticamente global. Yo no sé muy bien qué queremos decir cuando decimos global, ¿no? Porque vete tú a saber qué está pasando en Corea del Norte o en Liberia, que no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sí, del mundo, digamos, occidental, parece que hay una cierta tendencia ahora mismo a la polarización. En España la estamos viviendo también, somos conscientes de ello y reflexionamos continuamente sobre ello. Esta polarización de la que me hablas es común, es compartida con la polarización, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Trump, lo que podemos estar viviendo aquí, otras cosas que estamos viendo en Europa, el fenómeno Orbán que hemos estado viendo hoy, precisamente ayer, o es algo muy específico de allí, de todo, consecuencia de
vuestra historia de violencia terrible? Bueno, es desde luego algo que ha florecido, si esa es la palabra, en un terreno abonado por décadas de violencia, pero que es inseparable para mí de los fenómenos que compartimos ahora con todas las democracias occidentales y que están ligados a nuestra nueva relación con la información y con la manera de contar historias que tenemos en tiempos de las redes sociales. El año del referendo colombiano es el 2016, que es el mismo año del Brexit y el mismo año de la elección de Donald Trump. Y los tres procesos para mí están claramente contaminados por una nueva relación con la verdad que tienen nuestras democracias, que tienen nuestros comportamientos de ciudadanos y que viene definida por el fenómeno de las redes sociales, que como ya se ha explicado tantas veces y lo han explicado personas que saben mucho más que yo en libros muy elocuentes, como el de Shoshana Zuboff, que se llama La era del capitalismo de vigilancia, como el de Jaron Lanier, un pequeño libro que más que libro es un panfleto, que se llama 10 razones para cerrar las redes sociales ahora mismo. Es un título muy sutil. Sí. Se caracteriza por eso. Claro. Esta gente que ha investigado el asunto con seriedad, con mucho conocimiento de causa, Jaron Lanier es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, nos han comenzado a contar a los profanos, a los que no sabemos cómo funciona eso, el mecanismo por el cual los consumidores, los usuarios de redes sociales van recibiendo por un sistema algorítmico, van recibiendo cada uno una versión de la realidad, un relato de la realidad. Que es el que ellos mismos buscan, ¿no? Alimenta su propio... Que es un relato construido su propio deseo, ¿no? Claro, con su historial de navegación, con su historial de movimientos, con el tiempo que dedican a un artículo contra Trump, comparado con el tiempo que dedican a un artículo pro Trump, con sus opiniones, con su historial de consumo, y todo eso genera una versión de la realidad que es ligeramente distinta y a veces dramáticamente distinta de la que ve el vecino. Y esto, desde luego, es terrible para una sociedad, porque la idea de no compartir la misma realidad, la idea de andar por el mundo con anteojeras, viendo una versión de lo real que el otro no comparte, desde luego dificulta enormemente el diálogo, rompe cualquier noción de solidaridad o de empatía y crea para el usuario la convicción inquebrantable de que el contradictor no es un contradictor, sino es un enemigo, porque está mintiendo. Es inevitable que la sensación de que el otro está mintiendo, de que es tramposo, de que no está diciendo la verdad, porque no comparte el relato que estamos viendo. Todo esto son funciones de esta nueva vida que llevamos en los últimos años. Pero yo creo que las redes lo que han hecho es intensificar algo que ya estaba ahí antes de las redes, ¿no? O sea, Sí. Estamos todos, yo la primera, dice las redes, y a lo mejor las redes, bueno, son un elemento más, ¿no? Pero no son el único ni el más importante. No, desde luego que las redes, es decir, lo que pasa en los electrones no tiene una carga política, esa lo aportamos nosotros, ¿no? Pero, y desde luego que lo que hacen las redes es intensificar comportamientos, emociones que ya están en nosotros, pero están programadas y están diseñadas para auto-mejorarse y adaptarse constantemente, no a nuestras emociones positivas, sino a las negativas. Las redes sociales funcionan, todo el mundo lo sabe, ¿no? El tweet más buscado, la noticia más compartida, no son las que llaman a la mesura ni las que exploran con objetividad un episodio, sino las que son combativas, agresivas, las que dividen y enfrentan, y muchas veces
las que lo hacen a través de distorsiones y mentiras, porque bueno, como decía Mark Twain, mientras que la mentira le da la vuelta al mundo, la verdad nos ha puesto las botas. Sí, es curioso porque cuando empezaron las redes, ¿no? Hubo un momento, es un poco como lo que hablábamos antes de la utopía que llevó a las guerrillas latinoamericanas, a la lucha, ¿no? Hubo un momento en el que parecía que las redes iban a facilitar el camino hacia la democracia, hacia los derechos humanos, hacia la libertad en los lugares donde estaba más dificultado por poderes tiránicos, ¿no? O despóticos. Y bueno, que las primaveras árabes, etcétera, de repente fue como, las redes y la gran red, Internet en sí mismo, ¿no? Es un camino hacia la libertad. Y de repente ahora les hemos cogido miedo, ¿no? O sea, hemos padecido la decepción de todo eso y hemos visto que igual que podían servir para eso, podían servir para lo contrario, ¿no? Sí, bueno, comenzamos lentamente a caer en la cuenta de algo que ya es una especie de cliché, que es que cuando no estamos nosotros, los consumidores, cuando no estamos pagando por un servicio, probablemente es porque el servicio somos nosotros, es decir, nosotros somos la mercancía. Y eso es lo que está pasando con la información que damos tan libremente en nuestra creernos que nos están regalando cosas gratis. Creemos que nos están regalando cosas gratis. Es una ingenuidad, claro. Y todo eso está formando parte del gigantesco negocio de las grandes compañías tecnológicas que se enriquecen con esto y que se enriquecen con mecanismos que consisten justamente en aprovechar en muchos sentidos los lugares más oscuros de lo que somos como seres humanos. Pero bueno, tú hablabas de las utopías y yo no dejo de pensar, no sé qué opines tú, pero no dejo de pensar en ese asunto de las utopías ahora, en momentos en que nuestras sociedades intentan tan desesperadamente negociar, ¿no? Negociar, buscar un lugar de diálogo y de negociación. Porque siempre me ha parecido que las utopías que asociamos con ideas positivas, con un lugar ideal hacia el cual avanzar, para mí al contrario siempre han sido la definición de lo conservador, una utopía. Porque, ¿qué es una utopía? Una utopía es una sociedad perfecta. Por definición, una sociedad perfecta es una sociedad donde ya nada puede cambiar, porque no puedes cambiar lo que es perfecto. Es una sociedad que te invita a decir, hasta aquí hemos llegado, así quedan las cosas para siempre en piedra. Y justamente creo yo que ahí es donde está una de nuestras grandes falencias como sociedades ahora. No darnos cuenta de que la sociedad ideal no es un lugar al final del camino al que hay que llegar, y cuando lleguemos allí ya no habrá necesidad de cambiar nada, sino es el camino mismo, es la negociación de todos los días, ¿no? Las concesiones que hacemos al otro, la exigencia que hacemos al otro de que conceda también. Esa negociación, ese diálogo es la democracia ideal, tal como yo la entiendo, que está cambiando todo el tiempo, que está adaptándose. Y parece que ahora mismo nuestras sociedades polarizadas, divididas, están siendo incapaces de cualquier tipo de conversación o de diálogo o de acercamiento. Yo creo que además nos hemos perdido, ¿no? en el posible camino para quien crea en el progreso, ¿no? Hacia una sociedad mejor, que se supone que, sí, bueno, al menos desde el siglo XVIII creemos que caminamos hacia ahí, ¿no? Sí. Nos hemos perdido en ese camino. Yo no sé ahora mismo si alguien tiene claro de una manera decidida cómo sería esa sociedad mejor y cuál es el camino que habría que seguir, sí, hacia ella, ¿no? Yo creo que estamos un poco todos en un momento de confusión, de crisis de civilización, de crisis de cultura, sí, buscando seguramente, ¿no? Buscando algún lugar hacia el que mirar, y a veces nos equivocamos en esa búsqueda, ¿no? Y el lugar hacia el que miramos es un lugar que acaba siendo aterrador, como ha pasado tantas veces, ¿no? Sí. Pero ahora mismo no sé si
eso que podíamos llamar hasta hace unas décadas la utopía, ¿no? No sé si ahora mismo alguien tiene una utopía en su cabeza, ¿no? Ni siquiera. Estamos más en un tiempo de distopías, me parece. Sí, es verdad. Bueno, no es gratuito, me parece que todos los libros que han vuelto a nuestras conversaciones tienen que ver con eso, con el examen de las posibilidades más oscuras, ¿no? Sí, los libros, las series, sí. Que nos están alimentando mucho ahora mismo, están alimentando a los jóvenes también, ¿no? Todo es muy distópico ahora mismo, ¿no? Sí, yo creo que una manera posible de leer esto es preguntarnos si no nos estarán faltando dos ingredientes que para mí son inseparables de cierta tradición humanista, si quieres, que tal vez está en crisis también, que son la imaginación y la memoria. La imaginación como la facultad para interpretar al otro, para tratar de entender de dónde viene, el viejo cliché de ponerlo en sus zapatos, ¿no? Que para un novelista es uno de los clichés más presentes, porque en eso... Bueno, porque si no tienes esa capacidad de empatía, ¿no? Claro. Es imposible que escribas una novela, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, la memoria. La relación terriblemente tensa que tienen nuestras sociedades ahora mismo con los lugares difíciles de su pasado, con aceptar que están esos lugares, con aceptar las consecuencias de que hayan sucedido esas cosas. Eso es parte clarísima, por ejemplo, del grave momento que vive mi país. Las negociaciones de La Habana fueron también la negociación sobre el relato que contara nuestros 50 años de guerra, o 60, porque desde luego es lo que siempre digo, una víctima de la guerrilla cuenta una historia del conflicto muy distinta de la que cuenta una víctima del paramilitarismo o de los crímenes de Estado, y un habitante de las grandes ciudades cuenta una historia de los últimos 50 años de guerra muy distinta de la que cuenta un habitante de las zonas rurales, tal vez más golpeadas por la guerra. Sí, los campesinos fueron grandes víctimas, ¿no? De todo ese proceso, no las únicas, pero grandes víctimas, ¿no? Y claro, para cualquier asomo de reconciliación, para cualquier intención de construir un espacio común, es necesario darle validez y darle legitimidad a todos esos relatos, ¿no? Y hay poderes muy fuertes empeñados en dominar el relato, en imponer un solo relato. Y eso sucede en todas las sociedades, desde luego, pero en una sociedad que está tratando de negociar la verdad de lo que pasó durante 50 años, son particularmente claros estos enfrentamientos, ¿no? Entre las versiones de lo que ha sucedido. Y yo creo que ahí es donde tenemos una responsabilidad y una oportunidad enorme los que contamos historias, desde el periodismo, desde la historiografía, desde la ficción, que es tratar de abrir ese espacio donde quepan todas las historias, donde podamos saber lo que le pasó a esta familia, donde tengan cabida versiones de nuestro pasado que nos pueden parecer contradictorias, pero que no por eso son menos válidas, porque son testimonios personales de gente que vive las cosas de manera muy distinta. Y a través de eso, quizás abriendo ese gran espacio donde se cuenten muchas historias, podemos comenzar a construir algo que se parezca a la verdad, que es lo que está intentando ahora justamente un organismo que nació de los acuerdos de paz en Colombia, que se llama la Comisión de la Verdad, que intenta eso, abrir espacios para que mucha gente cuente su historia, muchas veces reconociendo la comisión de crímenes horribles y muchas veces contando cómo los han sufrido esos crímenes. Y es un espacio de un valor que uno tiene que señalar.
aquí hay intentos parecidos, ¿no? Y por eso queremos hacer en un lugar como este, claro, un ciclo como este de encuentros, es la importancia de escuchar las voces y más allá del relato oficial que siempre existe, ¿no? Desde sí, que la humanidad empezó a contarse a sí misma, siempre ha habido un relato oficial, sí, pero siempre hay otras voces que a menudo suelen quedar ocultas y que muchas veces, tú decías antes, a veces cómo rastreas el origen de la violencia, pues muchas veces el origen de la violencia está en el acallamiento de voces, ¿no? sí, sí, claro, Que procede sí, de tiempos remotos. Es sí, que empiezas a rastrear y llegas hasta ahí. Cuando a la gente se le han puesto mordazas, sí. a veces eso se arrastra durante generaciones hasta que un día explota en violencia. Es tremendo, pero es así, ¿no? Sí, 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 y desde luego que uno de los posibles antídotos que podemos poner sobre la mesa con posibilidades es esto, la de abrir, la de la memoria, la de abrir un espacio donde se pueda recordar desde lugares distintos, ¿no? Donde la memoria no tenga un dueño, donde no sea un arma política. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil Eso es todo esto, Juan Gabriel, qué terriblemente difícil. Pero, como digo nuevamente, es una negociación y requiere una cierta empatía, nuevamente, y requiere un cierto talento humano de escuchar al otro, de escuchar la versión del otro y de abrirle un espacio. Yo creo, digamos ya desde un punto de vista epistemológico, que la verdad existe eso que llamamos la verdad. Hannah Arendt decía, la verdad es lo que no se puede cambiar. Eso está ahí, hay ciertas cosas que pasaron. Lo que pasa es que el pasado tiene esa cualidad misteriosa que es que solo podemos llegar a él a través de historias, de relatos. El pasado no existe mientras no lo contamos, solo cobra existencia cuando lo contamos. Y para llegar a la verdad de algo que ocurrió, es imposible recostarnos solo en una versión de ese pasado. Hay que darle acogida a varias y con todo eso componer una especie de visión poliédrica que nos permite un poco acercarnos a la verdad de lo sucedido en un terreno, el del pasado, que por definición ya desapareció. Y como digo, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos tocar, más que a través de relatos. Es una obligación, ¿no? Es una obligación de ciudadanos de bien y bueno, y de quienes como tú tenéis una voz que podéis prestar a otras voces a las que a lo mejor no se quiere oír, ¿no? O no se quiere oír limpiamente, ¿no? Pero a mí hay algo, y con esto vamos a ir dando paso al público, hay algo de lo que hemos estado hablando que me ha dejado un poco preocupada, ¿no? Cuando decías, hay una violencia en Colombia, como parece también en México, que es como que está ahí, como si fuera una violencia innata, como si fuera una especie de maldición, de expulsión bíblica del paraíso. ¿Realmente crees que es así? ¿Es inevitable ese sustrato de violencia en países como el tuyo? Pues nada es inevitable, desde luego, pero lo que yo he tratado de explorar en mis novelas sale de esa lectura de la historia que me lanza a la cara la evidencia de una violencia que en las últimas décadas podemos poner como fecha de comienzo, según una versión de las cosas, el año 46, que es cuando empezó cierta violencia partidista entre liberales y conservadores, que luego en el año 48 se recrudeció con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que hizo que el país estallara en llamas y que es el punto de partida, según pues la mayoría de los historiadores, de lo que llamamos la década de la violencia con mayúscula, que fue una década corta de unos 8 años, que dejó 300.000 muertos y que sembró esa década las semillas de la violencia que vino después, el nacimiento de las guerrillas, el nacimiento del paramilitarismo después, que es lo que después se recrudeció con la intervención del narcotráfico, Con el estallido del narcotráfico, claro. del narcotráfico
que es una especie de combustible, el combustible de la violencia. Bien, lo que ves cuando ves esa línea de tiempo, esa cronología, es un cambio constante de actores, de motivaciones, de intervenciones en distintos grados de las ideologías, de las pasiones, de elementos extraños como el negocio de la droga, pero que todos ellos parecieran simplemente explotar algo que ya está sembrado, que es ese sustrato de violencia larvada, es el adjetivo que usa García Márquez en Noticia de un secuestro, que parece ser, que parece lanzarnos a ciclos que son difíciles de romper, de los que no se puede salir. Y cuando ves lo que sucedió con el referendo, que es la oportunidad más clara y más tangible que hemos tenido los colombianos para poner un punto final a esa guerra que nos había marcado durante 50 años, y que no lo hace, que no da esos resultados, que no es aceptado por la sociedad, pues tienes que preguntarte cómo se hace entonces, cómo se hace para romper esos ciclos de violencia, para cortarle la violencia su talento para reinventarse. Y la respuesta, pues desde luego no la tengo yo. No, es muy complicado, pero estaba intentando reflexionar, ¿no? Por terminar de una manera un poco esperanzada. Hay sociedades que se han regenerado, ¿no? Hay sociedades que han vivido ciclos larguísimos de violencia y han sido capaces de regenerarse. Sí. Como tú hablas mucho cuando ellos son heridos, ¿no? Tanto Sergio como su hermana, las guerrillas, etc. Hablas mucho de cómo eran cuerpos muy jóvenes, obviamente, pero cómo los cuerpos se regeneraban por sí mismos, ¿no? Sí. Casi sin medicación, casi sin atención médica, ¿no? Como el cuerpo iba él mismo curándose, ¿no? A sí mismo. Hay países, hay zonas del mundo que han sido capaces. Es que Europa. Tú estás viviendo ahora mismo en Berlín. Sí. Fíjate lo que fue la historia de Europa, sí, en claro, la primera mitad del siglo XX o desde 1870, ¿no? Sí. Sumergida en guerras terribles y sometida a regímenes en muchos países Sí, sí. Realmente de pesadilla, ¿no? Y sí que ha habido un proceso de reflexión colectiva, de educación y de regeneración de alguna forma, ¿no? Sí. Puede ocurrir, es decir, no perdamos la esperanza. No, y yo no la pierdo, desde luego, y creo que sigo escribiendo libros y sigo escribiendo columnas y sigo escribiendo artículos sobre la convicción de que es posible esto. Y bueno, solo espero que llegue en algún momento, que seamos capaces como sociedad de reconocer esa posibilidad que está allí y que podemos alargar la mano tal vez y tomarla. Pero ahora mismo en este momento no lo ves todavía cerca, ¿no? Bueno, hay muchas cosas positivas que han pasado en los últimos meses, momentos de reconocimiento de responsabilidades, claro, que nunca se había dado por parte, por ejemplo, de la guerrilla de las FARC, un momento en el que, reciente, en el que el expresidente Santos discutió en términos que a mí me dejaron... El expresidente Santos, perdón, que fue un poco la persona que gobernaba el país, sí, en el momento de la firma de los acuerdos, ¿no? Sí, era él, ¿no? Sí, sí. Pidió perdón ante la Comisión de la Verdad, pidió perdón por el sufrimiento que causaron lo que en Colombia se llama los falsos positivos, que es el asesinato de civiles para hacerlos pasar como víctimas de combate, ¿no? Durante unos años críticos para nuestra sociedad. ¿Asesinatos de civiles por parte de quién? Por parte del ejército. Sí.
O sea, terrorismo de Estado puro en este caso, ¿no? Bueno, y claro, esto estos reconocimientos del dolor de las víctimas. Pero esto ocurrió de verdad. Sí, pues eso lo ha reconocido Santos que ocurrió. Bueno, salió en el país habló de esto extensamente, y hay ahora, eso forma parte ahora de la gran conversación colombiana, ¿no? Y todo eso se está dando porque hay un lugar que es esta Comisión de la Verdad, ante el cual va la gente a contar los momentos más difíciles de esta guerra. Es una sociedad que todavía tiene mucho dolor, en la cual todavía nos falta mucho para la reconciliación, que es lo que yo quisiera, por supuesto, ¿no? Pero para que esto suceda, tiene que haber estos espacios de memoria en los que se recuerden los momentos más difíciles, en los que se reconozca el dolor de quienes han sufrido, se pongan las víctimas en el centro, las víctimas de la violencia, en el centro de toda nuestra conversación. Y yo creo que si eso sucede, puede haber un comienzo de sanación. Y ahora hay pequeños indicios de que la sociedad puede estar ahí. Cierta parte de la sociedad puede ser capaz de dar esos pasos enormes. Vamos a ver qué pasa después en un país que está profundamente dividido y peleado consigo mismo. Yo creo, Juan Gabriel, que has planteado una serie de asuntos, de temas importantísimos, que además seguramente a gente que está aquí o que está viéndonos a través de streaming les tocan de manera muy directa, ¿no? Así que les propongo, si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Juan Gabriel Vázquez, supongo que no tienes ningún problema, ¿no? En contestar. Claro. En lo que pueda. Sí. Has hablado ahora últimamente de las víctimas, ¿no? Quería preguntarte si se ha producido en Colombia algo que se produjo también aquí en España con el tema de ETA, ¿no? Que durante una época, cuando estaba la violencia más viva, el foco de alguna forma de las narraciones, de la literatura y de la investigación académica sobre el fenómeno se centró más en los perpetradores, es decir, en las razones, en los motivos por las que se mataban la organización en este caso, y posteriormente ha habido un vuelco en el que el foco se ha puesto sobre todo en las voces de las víctimas, ¿no? Has dicho que la Comisión de la Verdad y sus trabajos, también desde el punto de vista de la literatura y de los trabajos de la universidad o de investigaciones académicas. No lo sabría decir en términos tan claros. Es muy interesante eso que señalas, ese cambio de perspectiva. Pero desde luego puedo pensar en libros que yo juzgo muy importantes de la literatura colombiana reciente. Uno de ellos es Los Ejércitos, de Evelio Rosero, que cuenta la historia de un pueblo que sufre los embates de violencias tan abstractas, que de ahí viene el título de la novela. Los Ejércitos quiere decir que son víctimas de una violencia cuyos actores son intercambiables, que no se ven, no están definidos, digamos, en el sentido de que no son identificables para la persona que la sufre, ¿no? Que sufre la violencia. En el sentido, por supuesto, de que le da un poco igual de dónde vengan las balas al habitante de este pueblo. Está en Tusquets, me parece, ¿no? La novela, sí. Y desde luego una de las novelas señeras de estos años en Colombia, voy a corregirme, uno de los libros, porque mi
idea es que el valor de este libro es que no es una novela, uno de los valores de este libro es que no es una novela, que es El olvido que seremos, ¿no? de Héctor Abad. Una memoria familiar escrita desde el punto de vista de quien ha sufrido esa violencia. De manera que es posible que estemos haciendo ese tránsito. Hay un artículo de García Márquez de los años 50, de finales de los años 50 o principios de los 60, en el que hace una especie de reclamo a la literatura colombiana por la manera como ha tratado el tema de la violencia que en ese momento acababa de terminar. Era la violencia de esa década, entre los años 48 y 56 más o menos, o 46 y 56. García Márquez escribe después de eso, y escribe preocupado porque la novela colombiana se ha concentrado más en el testimonio fáctico y descarnado de la violencia y se ha concentrado en los perpetradores de la violencia. Y dice García Márquez que no se dieron cuenta los escritores colombianos de que el tema no son los muertos, el tema son los vivos que están sudando hielo en sus escondites, dice García Márquez, esperando a ver en qué momento les llega la violencia. Y esto desde luego es testimonio de esa presencia que durante años nuevamente ha tenido la violencia en la literatura colombiana. Yo siempre recuerdo que la primera gran novela para mí, o una de las 2 o 3 primeras grandes novelas del siglo XX en Colombia, que se llama La Vorágine, comienza diciendo: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. De manera que la palabra ya está en la primera frase, en la primera o segunda frase de una de las primeras novelas del siglo XX. Y desde ahí la literatura colombiana ha hecho todo el tiempo un esfuerzo para entender esto, para explorar y entender este fenómeno. Y ha sido sujeto de debates para García Márquez, como digo, que él mismo escribió páginas extraordinarias sobre episodios de la violencia colombiana, muchos de ellos incluso anteriores a todo esto de lo que hemos estado hablando. La masacre de las Bananeras, por ejemplo, que ocurrió en Colombia en 1928 y que él explora en un capítulo de 100 años de soledad extraordinario. Todo esto para decir que siempre ha estado este fenómeno en el centro de nuestras reflexiones. Las sociedades en conflicto producen novelas sobre las preguntas que más las inquietan a las sociedades. Es decir, lo que preocupa a la sociedad se filtra en su literatura. Y la literatura colombiana nunca ha estado lejos de esto, de las preguntas y la exploración sobre nuestra violencia, porque la duda permanente ha sido cómo se sale de esto, por qué sigue viva y cómo salimos de esto. Y creo que libros extraordinarios nos han dejado respuestas parciales, iluminaciones parciales, pero todavía no hay nada definitivo. Por supuesto, tampoco es el papel de la literatura, pero no hay nada definitivo. Si es verdad, estaba yo intentando reflexionar, ¿no? A veces la voz de las víctimas resulta demasiado incómoda, ¿no? Nos crea una desazón que no somos capaces de responder a ella. En cambio, es más fácil intentar utilizar la razón para explicar a los perpetradores, ¿no? O a veces el ruido de las armas, cuando están en ebullición, hace más difícil que También. se pueda escuchar, porque se están produciendo víctimas continuamente. Pero es muy difícil escuchar a las víctimas, es muy difícil. Yo supongo que resulta más fácil poner el oído hacia el otro lado, ¿no? Y es muy difícil y es fundamental, tú lo has dicho también, ¿no? Que hay que oírles, claro. ¿Queréis comentar? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Juan Gabriel? Pues yo creo que nos podemos despedir así, Juan Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, habrá años todavía, ¿no?, para seguir hablando de todo esto y que sea para bien, además. Espero que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos.